Chin, la historia que estás por escuchar ocurrió en 2002, y hasta hoy nadie ha podido explicar qué pasó bajo ese puente. Era martes por la tarde. El calor de Tampico caía pesado sobre las calles polvorientas del barrio de Morelos. Julián Moya, de 11 años, había salido como siempre a vender dulces en su bicicleta azul. Era lo que hacía cada tarde después de la escuela. Su madre, Irene, lo había visto salir a las 16:15 con su cajita de plástico llena de paletitas, chicles y mazapanes. «Me voy al puente, ahí siempre hay más gente», dijo, antes de cruzar la calle y desaparecer al final de la cuadra. El puente al que se refería era el Puente de los Muelles, un paso elevado sobre una vía abandonada de tren que separaba el barrio residencial de una zona industrial desolada. Era un lugar transitado solo por obreros al salir del trabajo y ocasionalmente por niños que se atrevían a ir hasta allí para ahorrar camino. A las 18:00, Julián no había regresado. Algo ya se sentía mal. Su madre salió a buscarlo por el barrio. Preguntó a vecinos. Até que uno dijo haberlo visto cerca del puente, sentado en la beira, comiendo un dulce. A las 19:10, un grupo de vecinos encontró la bicicleta tirada a un lado del puente. Estaba apoyada contra la barandilla metálica, sin rasguños, sin signos de caída. Pero Julián no estaba, y jamás volvería a estarlo. La bicicleta fue la primera señal. Estaba impecable, con la caja de dulces aún amarrada al portaequipajes trasero. Faltaban algunas golosinas, lo que indicaba que Julián había logrado vender algo esa tarde. Pero ni su mochila ni su gorra estaban a la vista. Tampoco había señales de lucha, ni manchas, ni huellas. Nada. Era como si hubiera dejado todo cuidadosamente y desaparecido. La policía llegó 1 hora después. Hicieron preguntas básicas, tomaron fotos, hablaron con los vecinos, pero no encontraron pistas concretas. Un agente comentó que probablemente Julián se había escapado. Tal vez se cansó de vender dulces y se fue a jugar, dijeron. Pero su madre lo negó de inmediato. Julián no se va sin decirme. Nunca lo ha hecho. Durante los días siguientes, se organizaron búsquedas por todo el barrio y alrededores. Voluntarios peinaron los márgenes del puente, los rieles oxidados y hasta las fábricas abandonadas. Uno de los vecinos, un hombre mayor que vivía solo frente al puente, juró haber escuchado un grito esa tarde. Era un niño, estoy seguro, como si lo hubieran sorprendido o como si algo lo hubiera jalado. La policía desestimó el testimonio. Dijeron que probablemente fue un perro o algún juego de niños, pero la comunidad no quedó tranquila, porque esa no era la primera vez que algo extraño ocurría cerca del Puente de los Muelles. En los años 90, un adolescente había caído desde ese mismo lugar. En 1997, una niña fue encontrada inconsciente al pie del puente, sin recordar cómo llegó allí. Ningún caso fue resuelto. Q&A, si te están atrapando estos relatos, considera suscribirte. Cada semana publicamos casos reales como este, narrados con lluvia y suspenso. No te lo pierdas. Los días pasaban y la angustia en el barrio crecía. La familia de Julián no dejaba de buscarlo, pegando carteles con su foto por todas las calles y preguntando a cualquiera que cruzara su camino. Sin embargo, las pistas seguían siendo nulas. Una tarde, mientras revisaban la zona cerca del Puente de los Muelles, un grupo de niños aseguró haber visto una figura extraña rondando por allí. Era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero que le tapaba el rostro, contó una niña nerviosa. Parecía que los observaba, y cuando nos acercamos, desapareció. La policía volvió a escuchar esos relatos, pero los descartó como cuentos de niños. Sin embargo, un oficial, veterano y algo cínico, comenzó a preocuparse. El Puente de los Muelles tenía fama en la comisaría. Demasiados incidentes sin resolver, desapariciones inexplicables y un silencio pesado que parecía envolver el lugar. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre Tampico, el oficial decidió patrullar el área solo. Quería entender por qué ese lugar parecía atrapar a tanta gente, especialmente a los más jóvenes. De repente, entre la niebla y el agua, escuchó un susurro que parecía llamar a alguien por su nombre. Julián. La voz era tenue, como un eco lejano, pero inconfundible. El oficial avanzó con cautela.
sin saber que estaba a punto de descubrir un secreto mucho más oscuro de lo que imaginaba. Kando, si te están atrapando estos relatos, considera suscribirte. Cada semana publicamos casos reales como este, narrados con lluvia y suspenso. No te lo pierdas. El oficial avanzó entre la oscuridad, guiado por el débil susurro que parecía brotar de las sombras bajo el puente. La lluvia mojaba su uniforme, y el frío le calaba los huesos, pero algo en ese lugar lo mantenía firme, como si una fuerza invisible lo retuviera. De repente, un destello llamó su atención, un pequeño objeto brillante atrapado entre las vigas oxidadas. Era la gorra de Julián, cubierta de barro y hojas secas. El corazón del oficial se aceleró. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Mientras recogía la gorra, sintió un leve movimiento a su alrededor, como si algo o alguien lo estuviera observando desde la penumbra. Intentó llamar por radio a la patrulla, pero no hubo respuesta. La señal estaba cortada. Entonces, un ruido seco resonó detrás de él. Se giró rápidamente y vio una sombra que desaparecía entre las columnas del puente. Decidió seguirla, adentrándose en un pasadizo oscuro y estrecho, casi oculto a la vista. Al fondo, encontró una pequeña cueva improvisada con restos de comida, un saco de dormir y dibujos infantiles garabateados en las paredes. Todo indicaba que alguien había estado viviendo allí. El oficial dejó la gorra en el suelo y, con la linterna temblando en sus manos, se preparó para explorar más a fondo, sin saber que ese lugar guardaba una verdad que cambiaría para siempre la historia de Julián Moya. Chidas, si te están atrapando estos relatos, considera suscribirte. Cada semana publicamos casos reales como este, narrados con lluvia y suspenso. No te lo pierdas. Con el corazón latiendo a mil, el oficial entró en la cueva improvisada. El olor a humedad y tierra era intenso. En las paredes, los dibujos infantiles parecían contar una historia fragmentada. Un niño en bicicleta, una figura oscura y un puente. En un rincón, encontró un cuaderno viejo, con páginas arrancadas y garabatos que hablaban de un hombre sin rostro que acechaba cerca del puente. Julián había escrito allí, con la inocencia de un niño, sobre sus miedos y una promesa: no me dejaré llevar. De repente, un sonido lejano lo sacó de sus pensamientos, un llanto apagado, casi imperceptible. Siguiendo la dirección, llegó a un pequeño hueco, cubierto por hojas y ramas. Con esfuerzo, apartó la maleza y encontró algo que heló su sangre, un agujero que descendía hacia la oscuridad, como un pozo olvidado bajo el puente. Llamó a refuerzos, y juntos iniciaron un rescate que duraría horas. Pero lo que hallaron nunca fue divulgado a la prensa. Julián Moya nunca apareció, pero la leyenda del Puente de los Muelles quedó marcada en el barrio para siempre, un lugar donde los niños desaparecen y las sombras guardan secretos que nadie quiere enfrentar. Chible, este fue solo uno de los casos, pero hay más, y cada uno más inquietante que el anterior. Te espero en el próximo relato. Suscríbete ahora. 20 años han pasado desde la tarde en que Julián Moya desapareció bajo el Puente de los Muelles. Su madre, Irene, nunca se mudó del barrio. Cada día 12 de marzo coloca una vela blanca al pie del puente, justo donde hallaron la bicicleta. Su rostro se ha endurecido con los años, pero sus ojos siguen buscando al hijo que jamás volvió. Lo que nadie sabía es que, en 2021, una cuadrilla municipal que trabajaba en la renovación de los drenajes cerca del puente descubrió algo inusual: una vieja caja plástica cubierta de lodo, con dulces adentro, todavía envueltos. Uno de ellos tenía escrita, con marcador azul, la palabra «Gracias». La caja fue enviada a la comisaría, pero no hubo informe oficial. Todo fue silenciado. El hallazgo reavivó los rumores. Algunos vecinos decían que Julián estaba vivo, escondido, tal vez llevado por alguien y criado lejos. Otros decían que el puente era una especie de lugar maldito, un vórtice donde el tiempo se distorsionaba. Algunos incluso afirmaban haberlo visto igual, con 11 años deambulando cerca del puente en madrugadas de chuva intensa. Una vecina juró que en 2019, mientras regresaba de su turno nocturno en el hospital, vio una figura infantil parada junto al barandal. Pensando que era un niño perdido, se acercó, pero en cuanto parpadeó, la figura ya no estaba. En su lugar, solo quedaban huellas de pie descalzo, en la tierra mojada. A pesar de los años, el caso de Julián nunca fue archivado.
sigue abierto. La carpeta está guardada en un estante con polvo en la estación central, con la etiqueta menor no localizado. No hay indicios concluyentes. Pero para quienes viven cerca del puente de los muelles, la historia nunca terminó, porque a veces, cuando llueve fuerte y la neblina cubre el asfalto, se puede escuchar una bicicleta sonar en la distancia. Y algunos dicen que es Julián, intentando volver a casa. Chihora, este fue solo uno de los casos, pero hay más, y cada uno más inquietante que el anterior. Te espero en el próximo relato. Suscríbete ahora.